agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos, en todo el territorio de la República. Hoy jueves 15 de enero del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes por el canal 19 Teleglobo, canal 19 del cable Aster y canal 46 del Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Tenemos que comenzar pidiendo excusas por el programa de ayer, debido al compromiso que hemos hecho con el amigo Ubi Rivas de participar los miércoles en su programa. Eso creó una descoordinación en la planta por un retraso que tenía su programa que impidió que pudiéramos grabar a tiempo, de manera que nos excusan por el programa de ayer. Vamos a tratar de refundir en el programa de hoy rápidamente los temas que se quedaron pendientes en el día de ayer. Vamos a ver, amigos. La cumbre de Monterrey, las divisiones pesaron más. La cumbre de las Américas concluyó con una polémica sobre el ALCA y divergencias con Estados Unidos. Y la cumbre de las Américas termina en medio de varias discrepancias. George W. Bush lanza advertencia a sus colegas de Venezuela, Haití, Bolivia, y Chávez sigue beligerante ante Washington. Bueno, se esperaba que eso iba a suceder. Y definitivamente ninguna de esas reuniones puede definir absolutamente nada. Las discrepancias son demasiado grandes y el ambiente no es para poder llegar a entendimientos en esos encuentros multitudinarios a donde van todos los mandatarios de América, sobre todo por las discrepancias. Ahí las diferencias son demasiado profundas para poderlas armonizar en un cónclave de esa naturaleza. No se dio el pronunciamiento de Chávez en cuanto a las acusaciones que había dicho que iba a hacer en el evento, pero sí la denuncia que hizo fue contra el modelo, reiteró lo que ya ha dicho muchas veces, incluyendo el hecho de que ahí lo que se va es a perder el tiempo. Bueno, pero Kirchner dijo lo mismo, y Chávez no dijo discurso, y Kirchner sí dijo un discurso. Sí. Y dijo exactamente eso. Bueno, pero la prensa tiende a darle a la intervención de Chávez mucho relieve, y dice aquí Chávez beligerante ante Washington, ¿no? Bueno. Dice aquí Chávez negó que diera dinero al líder boliviano Evo Morales para derrocar a Sánchez de Lozada. Ahí se dilucidaron, parece que fuera de cámara. Y de agenda. Y de agenda muchas cosas. Pero lo importante es que ahí estaba supuesto a salir un respaldo al ALCA y no salió nada. Ni siquiera la confirmación de la fecha del 2005, porque todo el mundo sabe que no va a haber nada el 2005. Los primeros que lo saben son los norteamericanos. Eso que se está produciendo aquí en territorio dominicano es lo que los dominicanos llamamos un allante. ¿Sí? Están diciéndonos que se persiste con la meta del 2005, no hay nada para el 2005. Lo que sí están claros en eso, y lo vamos a ver, son los azucareros dominicanos, que ni siquiera están pidiendo que cambien las reglas de la correlación. No, las reglas de los acuerdos, o que los posterguen, como es la posición predominante del aparato productivo dominicano, sino que se están acogiendo a que existe un sistema de cuotas que no va a cambiar, y lo único que están ellos planteando es amplíennos nuestra cuota. Es decir, eso es un reconocimiento. Ustedes no van a cambiar el sistema de cuotas. Nosotros lo que queremos es que nos ubiquen en una posición mayor en el sistema que ustedes van a mantener. Están aterrizados en el suelo, están pisando verdadera realidad. Ellos saben que eso es así. De manera que definitivamente vamos a ver qué va a salir de ahí. Hay además resistencia generalizada
a ceder en algunos aspectos. Vamos a leer. Pero con respecto a los tratados de libre comercio, Joseph Stiglitz, nuestro Premio Nobel. Premio Nobel de Economía Del 2001. del 2001, sí, opina sobre esos tratados y otras voces autorizadas también. Yo traduje, como había quedado con ustedes, el aporte de Joseph Stiglitz, que salió en el New York Times, y que tituló Estados Unidos, la promesa rota del Tratado del Libre Comercio de América del Norte. No voy a leer todo, sino los dos últimos párrafos, porque son los que tienen que ver con lo que está haciéndose aquí ahora mismo en suelo dominicano. Es decir, la reunión de mandatarios de alguna manera perseguía darle un contexto a lo que estaba persiguiendo cada una de las partes que está en negociación, donde de un lado está Estados Unidos negociando a nombre de América del Norte, pero del otro lado no tiene a sus socios. Es decir, se supone que América del Norte tiene un tratado de libre comercio que abarca a México y a Canadá. De modo que de ninguna manera se explica que Estados Unidos esté negociando con México si ya negoció. Sin embargo, la agenda mexicana sigue planteada igual que la canadiense. Déjeme leer estos dos párrafos del señor Joseph Stiglitz que no tienen desperdicio. Dice, la preocupación es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte suprimirá las regulaciones, no importa cuán importantes sean para el medio ambiente, la salud o la seguridad. Todo esto tiene importantes implicaciones para la propuesta área de libre comercio de las Américas y para los países que estén pensando negociar tratados bilaterales con los Estados Unidos, que es el caso. Firmar un tratado de libre comercio no es un camino ni fácil ni seguro a la prosperidad. Los Estados Unidos ha dicho que no desea que las barreras arancelarias y no arancelarias agrícolas estén en la agenda de estas conversaciones. Como vamos a ver, ya eso salió a relucir en uno de los títulos de la prensa. Dice, no, eso tiene que ir a la Organización Mundial de Comercio, los subsidios que ellos dan, ellos no van a discutir eso. Dice, pero mientras se rehúsa a ceder en estos puntos, o sea, Estados Unidos, desea que los países de América Latina comprometan sus soberanías nacionales y acuerden protecciones a los inversionistas. De hecho, los Estados Unidos han estado demandando que los países liberalicen totalmente sus mercados de capital, exactamente mientras el Fondo Monetario Internacional ha concluido finalmente que tal liberalización no promueve el crecimiento económico ni la estabilidad en los países en desarrollo. Eso es una forma muy elegante de decir que esa política lo que hace es exactamente lo contrario, que es empobrecer a todo el mundo. No puede haber crecimiento económico y mucho menos estabilidad. Oigan lo que dice finalmente Joseph Stiglitz. Desafortunadamente, muchos de los más pequeños y débiles países probablemente lo aprueben, o sea, aprueben los planteamientos que le traiga Estados Unidos, con la quijotesca esperanza de que al vincularse a Norteamérica participarán de su prosperidad. Bueno, vamos a ver qué otra cosa tenemos. Irak y las Fuerzas Armadas Dominicanas. Llegan el domingo 150 militares que están en Irak. Bueno, Sí. Por lo menos vamos a tener de vuelta intactos a esos 150. Pero estamos mandando 150. Sí, pero ojalá que vengan todos intactos. Todos, absolutamente. Vamos a ver qué más tenemos. Miami y los corruptos. Eso está muy interesante. Miami crea un grupo que investiga inversiones de posibles corruptos. Allá sí hay mucho. Bueno, eso es, sí. No, de todo tipo. Yo no sé si nosotros estamos disputando con Miami o con Miami ser la sede de los corruptos de América Latina, porque estamos acogiendo a un grupo de esos corruptos aquí, ¿no? Además viene mucha gente podrida de Europa. Por eso que el Interpol a cada rato se da una vuelta y se lleva unos cuantos, sin hacer mucha bulla. Pero sale esta sorprendente información, que es del día de ayer, no, del día de hoy. Dice que la prensa de Miami afirmó que otra pesquisa se les realiza a directivos del Baninter, acusados de un fraude millonario perpetrado contra el Estado Dominicano. O sea que siguen investigando el asunto de Baninter. Y
y dice aquí, en los últimos años cerca de 5.000 millones de dólares habían sido gastados en bienes inmobiliarios en Estados Unidos por latinoamericanos sospechosos de corrupción. Yo lo que sé es que hay un barrio allá de dominicanos, ¿no? Sí, Miami Lakes, por allá, pero un barrio muy exclusivo donde viven varios dominicanos. Creo que el señor Liranzo reside por ahí, creo que el señor Lluvere Montá también reside por ahí y otros más. E inclusive se habla de Pedro Guerrero, el pelotero aquel que una vez que lo acusaron, tuvo una acusación de la que fue exonerado sobre cuestiones de droga, ¿no? Pero, y ahí hay de todos los países, ahí hay nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, argentinos, etcétera, etcétera. Oye, esto dice, el presidente George W. Bush prometió en Monterrey impedir su entrada a Estados Unidos, donde viven en magníficas casas, conducen lujosos automóviles, disfrutan del paraíso tropical en el sur de Florida, lejos de América Latina, donde están acusados de desfalco, corrupción o lavado de dinero. Bueno, ojalá que los Estados Unidos realmente se dispongan a ser solidarios en la lucha contra la corrupción. Eso fue una de las conclusiones de esta reunión, creo. Bueno, algo de eso salió de esa agenda. ¿qué más tenemos? Sí. La OPEP y la crisis monetaria. Debilidad del dólar preocupa a la Organización de Petróleo. Ese es un término realmente ajustado, el de preocupa a la OPEP. ¿Usted sabe por qué? Porque hace rato, y yo lo he comentado en más de una oportunidad aquí, los productores de petróleo están observando que su negocio de vender el petróleo a cambio de una moneda que sea débil o que se vaya debilitando, no le es conveniente en la medida en que tengan todo en los bancos en esa moneda y ese valor vaya reduciéndose por efecto de un problema o un fenómeno monetario, que es lo que está pasando entre el dólar y el euro. Ya hemos dicho también que muy probablemente todo esto, de acuerdo a un artículo que salió en la prensa internacional de un periodista que reside en Canadá, Paul Harris, haya sido posible motivo, raíz de todo el problema del Medio Oriente. El petróleo en función de la moneda en que se vende. Y el hecho es que ahora ha estado subiendo el precio del petróleo. Eso siempre sucede en los países fríos durante el invierno. Es una cuestión se incrementa la demanda. Sí, por la cuestión de la calefacción. Sí. Pero parece que los países de la OPEP no están en aquello de aumentar la producción para bajar el precio, porque no se sienten conformes con que ese precio, tal y como lo están recibiendo ahora, está representando además el valor que ellos le asignan a su petróleo. Si la cosa sigue por ahí, vamos a ver problemas en el futuro no lejano. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Ok. Tú lo insertas. Bien, vamos a ver qué tenemos, amigo. El mercado cambiario nacional. La Confederación de Empresas Comerciales de Herrera boicotean la compra del dólar. Esa es una información de ayer tarde en el periódico Nacional, Sí. donde dice que los comerciantes no están dispuestos a seguir comprando la divisa en el precio que está. Eso va a tener su repercusión en el reabastecimiento Sí. de todos esos comercios. Tenemos más información. Aumento del dólar continúa. La venta en los bancos era de 49,90 y 49,95 y en las agencias de cambio a 50 por $1. Y los comerciantes dicen que industriales restringen los despachos para no descapitalizarse. Eso es una consecuencia de lo que usted había dicho anteriormente. Exactamente. No porque esos comerciantes están diciendo Sí. que los industriales Sí, son los que también, no quieren abastecerlo. Sí, no, porque hay una parte del comercio que hace importaciones. Sí. Y esa parte del comercio que hace importaciones está, probablemente ha decidido, o está contemplando decidir frenar esas importaciones hasta tanto se resuelva la crisis monetaria. Y si eso se hace así, va a haber desabastecimiento. Pero también no los hay forma de que industriales... este gobierno entienda que en la forma en que se ha estado manejando el asunto del dólar y del peso dominicano no va a conducir a nada bueno, y nosotros nos hemos cansado de decirle que ustedes están pasando por alto cuál es la verdadera causa del asunto. Desde luego que hay
ahora mismo preocupación. La preocupación hace que mucha gente se refugie en el dólar para proteger el poder adquisitivo de su ahorro. No lo va a ver esfumarse, como están viendo los petroleros, esfumarse el valor de su petróleo con una moneda que está perdiendo valor frente al euro. Bueno, pues nosotros estamos, todos los que tenemos 2 centavos ahorrados, tenemos que proteger esos 2 centavos. Entonces tenemos que ir a lo que está más seguro. ¿Y qué es lo que está más seguro? El peso no, porque estamos viendo que el gobierno ha dicho el peso que se lo lleve el ciclón de San Zenón. Entonces la gente tiene que salir huyendo del peso. Entonces el gobierno está creando la incertidumbre, está creando todo el ambiente. Absoluta y totalmente. Así es, no hay otras razones. Respecto a los temas nacionales, en adición a ello, es la prensa dominicana en manos extranjeras. Otro grupo de Puerto Rico está negociando adquirir el Listín Diario. Bueno, aparte de que la ley de inversión extranjera que se derogó, la 861, que decimos que es una excelente ley, la promulgó Joaquín Balaguer en 1978 y la derogó Joaquín Balaguer en su segundo mandato. Las razones se plegó a las presiones internacionales. Esa ley 861 prohibía que los extranjeros incursionaran en los medios de comunicación. Y eso es una forma de salvaguardar la integridad de las instituciones dominicanas y los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en manos de extranjeros les permite un poder enorme en términos políticos, como ahora mismo lo tienen intereses económicos dominicanos con el acaparamiento de los medios de comunicación, que es indebido, pero no hay nada, no hay ninguna pauta. Esa es una de las grandes metas que debería tener una reforma a la Constitución de la República, para defender precisamente el proceso democrático y defender el derecho de los dominicanos a el acceso a la verdad, que solamente en unos medios de comunicación regidos con un interés que sea supremo de preservar la verdad por encima de todo y no intereses económicos, se podría entonces alcanzar, y no en la forma en que se está desenvolviendo. Pero si está en manos extranjeras, imagínense. Ahora tengo entendido que hay un impedimento, ¿no? Sí existe en la actualidad un impedimento. En el caso del Listín. Sí, en el caso del Listín, porque hay una litis judicial. Y hasta que no se dirima esa litis judicial, que de acuerdo con los estimados de los abogados interventores en esta litis, del orden de los 8 a 10 años, no hay ninguna, no se puede tomar ninguna decisión. Y eso dependiendo del fallo de qué lado sea. Hubo un primer grupo que dijo que tenía interés y sí, finalmente ahora hay un que segundo que manifiesta su interés, pero ¿qué te está pasando a los puertorriqueños ese interés? Parece que le gusta a la República Dominicana. ¿Tú crees que son puertorriqueños? No, por ahí por detrás debe haber otras cosas que no son exactamente puertorriqueños, sino nacionales del país. Ajá. Como aquel dominicano, el de los que trenes, venía con el ferrocarril. con el ferrocarril. Ojalá que no. Bueno. La Cogentric, esto es eléctrico, con mucho voltaje, pide al gobierno que le devuelva el depósito de garantía. Pero ahora está el gobierno negociando con la Cogentrix, pero resulta que ya no es Cogentrix nada, señor. El gobierno inicia renegociación de contrato con dueños de Cogentrix, que son Goldman Sachs y compañía, que es la compañía de corredores de bolsa. Adquirió el 65% que pertenecía a Cogentrix y el 35% es del gobierno británico. Sí. La Cogentrix hace rato que estaba tratando de vender su participación ahí en la planta. Ellos parece que percibieron que habían hecho un mal negocio con el intento de expoliar a los dominicanos y sabían que eventualmente ese contrato iba a entrar en crisis. Y hace mucho que desde el internet nosotros estábamos siguiendo algunos pasos que había dado Cogentrix. E incluso en un caso determinado llegó a avanzar tanto como que se adelantó o se anunció que ya había materializado la negociación y se había vendido. Y luego se echó para atrás. Pero ahora sí parece que definitivamente han vendido. Ahora lo que yo creo es que no han comprado la gente de Goldman
Goldman Sachs, sino que todos han comprado a nombre de alguien. Al nombre de alguien. Eso iba a señalarle que eso seguro es un testaferro en esta operación. Ellos son ¿Y al nombre de quién será? puros bancos de inversión. Pero ¿tú crees que sabremos de quién, a quién que están representando? Bueno, puede haber intereses ahí de toda ley, incluyendo del patio, del propio patio. Disfrazado de inversión Disfrazado de inversión extranjera que viene de allá para acá. No sería la primera, porque No. toda la privatización o capitalización que hizo Leonel Fernández se hizo con participación de dominicanos disfrazados de extranjeros. Pero ahora, aquí se confirma que el resto, dice aquí que es propiedad de la Commonwealth Development Corporation de Gran Bretaña. Bueno, no es, usted ha dicho es del gobierno de la Gran Bretaña. No es que es británico, no, es del gobierno. Eso es un Estado extranjero que se ha metido ahí y le está haciendo presión al Estado dominicano. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a aceptar eso los dominicanos? ¿Qué más tenemos? El padre Rogelio se queda. El padre Pues Rogelio encuentra cobijo. Bien por el obispo de San Francisco, que fue quien lo acogió, y ahora el padre Rogelio va a estar por Nagua. Nagua, sí. Ahí por allá. Bueno, pero yo creo Sánchez. que él tiene muchos amigos aquí en la capital de la República y no creo que un año nada más. Sus nuevas obligaciones le van a impedir tampoco moverse hacia la capital. Acá. Lo que es interesante es determinar definitivamente quién era que estaba detrás de sacar al padre Rogelio del país. Es interesante. Porque sí, eso le interesa a los dominicanos. Definitivamente que sí, sobre todo si era Unión Fenosa o si eran otros intereses de los del patio, que por alguna razón el padre Rogelio le estaba pisando algún callo doloroso. Nos han hecho señales de que tenemos que irnos por el día de hoy, pero volveremos mañana para cerrar la semana. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego. Y eso tenía su incidencia entonces en la forma y el ordenamiento en el uso del espacio vial de las ciudades, ya en este caso del país. Y de a otros centros urbanos. Sí. Que yo sepa por lo menos hasta Santiago. Y a Barahona también está. Llegó hasta Barahona. Sí, bueno, está por ahí. Es decir, que realmente estaba ya fuera de todo marco jurídico y de todo. Pero había una dirección que permitía que aquello marchara bien. Y la policía era notoriamente diferente a la policía de tránsito de la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado? Que se ha estado confundiendo la manecha con la gimnasia desde el principio. Y entonces se ha estado jugando con que si hay una policía aquí, si debe estar allí. Y el resultado es que hubo superposición. Y esa superposición, entonces, trajo confusión, porque no se sabía quién era responsable de qué. Y al fin de cuentas, eso se echó para atrás, ¿no? ¿No fue así? Sí, más que confusión, trajo conflicto entre una institución y la otra. Y ahí vinieron entonces las querellas y las cosas que se llevaron hasta el nivel del Congreso, que hoy en día se ha introducido y se ha aprobado. Sí, pero lo que está prevaleciendo para hacer las cosas mal no es el conflicto, es la confusión, que está en la cabeza de todo el mundo entre lo que debe ser AMET y lo que es, entre lo que debe hacer y lo que es. La Secretaría de Transporte se necesita, y todo lo demás tiene que venir dentro de un criterio que brilla por su ausencia con respecto a lo que es la estructura del Estado para el mejor manejo del Estado. Lo que se ha hecho hasta ahora es hacer todo tipo de disparate. Y de pancho más pegado. Y de disparate. Pero definitivamente hasta ahí hemos llegado, de modo que en algún momento podremos arreglarlo, tenemos que hacerlo. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego.
agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acá. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. El viernes 16 de enero del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30, pasado meridiano, por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 del Aster y Canal 19 del Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espallana Anita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logando aquí. Buenas, Roger. Muy buenas, tenga Polín. Bueno, antes de comenzar con nuestra agenda, quería que habláramos algunas palabras sobre nuestro amigo el licenciado Rafael Flores Estrella. Ya es conocido que Rafael está quebrantado, está afectado por problemas prostáticos que le van a obligar a viajar a Cuba. Él mismo ha explicado en la televisión que tomó esa opción que tenía ofertada porque la Embajada de los Estados Unidos, el Consulado de los Estados Unidos, le negó la visa para viajar a Estados Unidos en cuestiones de salud. Nosotros no entendemos cómo es que el gobierno norteamericano, quien quiera que tome ese tipo de decisiones, puede hacer una cosa así. De todas maneras, yo tenía que decir que Rafael Flores Estrella es de todos esos políticos que aparecieron ahí como candidatos de parte del PRD, el único que se podía sacar. Y porque este que habla puede meter la mano sin pensarlo dos veces. Rafael Flores Estrella entró al PRD por vía del Departamento Nacional de Asuntos Técnicos que yo presidía y fue en el gobierno, mejor dicho, en la presentación del programa de gobierno que llevó al poder Antonio Guzmán, si no el único de los pocos funcionarios, o sea, de la gente que tenía posiciones en el gobierno, él trabajaba en Infratur, en el Banco Central, que se arriesgó a poner su nombre ahí en el programa de gobierno, porque hubo mucha gente que trabajó, pero iba casi clandestino. Había algunos que llegaban casi disfrazados a mi oficina, ahí a la Aristide Fiallo Cabral, para que no los reconocieran. Y aportaron lo que tenían que aportar intelectualmente al programa de gobierno, pero no querían identificarse públicamente, pero para nada. Pero consecuente con su carácter, porque él es así. Él dijo, no, yo lo firmo, y se jugó el cargo. Y era funcionario público en la época. Estoy diciéndolo, escúchame, estoy diciendo que era funcionario de Infratur. Exacto. Y por eso tengo que decir que él es consecuente consigo mismo a todo lo largo de su trayectoria pública y privada. Él sigue siendo la misma persona. Así es. Entonces, yo tengo un gran afecto por Rafael Flores Estrella, pero como dominicano tengo que poner sobre él también una gran esperanza, porque en sus 55 años, que no los aparenta, Rafael ha pasado por muchas experiencias, incluso la de haber sido enviado a la cárcel por Joaquín Balaguer, porque no se prestó a facilitarle una serie de acusaciones que se le querían hacer a una serie de funcionarios, aunque muchas de esas acusaciones estaban bien fundadas, pero tan mal encaminadas por quien lo hizo que terminó con una expresión, según dijo Atoy Decán, que él lamentaba haberle hecho el expediente a Salvador Jorge Blanco. Yo no encontré nada más fundado para el gobierno que se iniciaba en 1982 de Joaquín Balaguer, 86, que el de meter en la cárcel a Salvador Jorge Blanco, porque se lo merecía. Pero, en definitiva, así se hace la política en la República Dominicana. Y el que fue a parar a la cárcel, un año y pico, cuando fuimos a visitarle, Roger y yo, fue Rafael. Pero bueno, nosotros queremos decirle públicamente que nuestras oraciones están junto a él en ese viaje para que retorne
sano de Cuba para que pueda llenar las expectativas que el país tiene de su carrera política. Porque si uno mira este panorama de toda esta gente que ha dicho yo quiero ser presidente, es para echarse a llorar o para coger un pique, como decimos aquí en la República Dominicana, ¿verdad?, de pronósticos reservados. Sí. De manera que, Rafael, estamos contigo. Así es. Y Pero yo estoy seguro que tú quisiera querrás decir que también tú me algo. permitas, sí, agregar un par de frases en mis propias palabras. No tengo que decirte en lo personal cuál es nuestro grado de afecto, ya que tú lo has hecho más público por todos los vientos, a todo el mundo. Somos hermanos, los tres, pero fundamentalmente tú y yo anduvimos durante muchas correrías juntos, durante esta carrera política que tú has tenido y que seguirás teniendo, estoy seguro. Y estoy seguro que te irás a Cuba como has tenido que irte y que allá el buen deseo y la buena voluntad de quienes te han ofrecido asistirte en esta situación va a ser capaz de que tú regresarás y regresarás completamente en salud en muy breve plazo. Yo estoy absolutamente seguro. Y de todas maneras, pues queremos decirte que dejas un vacío, pero cuando regreses lo vas a volver a llenar. Aquí estaremos nosotros esperando por ti de nuevo y que continuaremos con tu batallar nuestro, que es el nuestro, para adecentar un poquito la política nuestra. Y además para que cuando regrese no encuentre que tuvo que cerrarlo por inventario, ¿no? Y que el último que se vaya que apague la luz. Apague la luz. No. Vamos a leer algunas informaciones interesantes que sacamos del internet. Shell, la Shell bajo observación de la Comisión de Valores, la SEC de Nueva York. La Comisión de Intercambio de Valores investigará a la Shell. Bueno, hurgando en el internet, queremos una ampliación aquí. Por favor. Sacamos de CNN, la parte financiera, CNN Money, esta información muy interesante, y es que la Shell, la socia del Estado en la refinería, que ahora mismo le está dando problemas al país en la forma en que maneja el suministro de los combustibles, está siendo observada muy de cerca por la Security Exchange Commission, la Comisión de Intercambio de Valores de Estados Unidos, porque hizo unas declaraciones con relación a sus reservas, que dice que aquí que es el segundo productor de petróleo del mundo. En realidad no es el segundo productor, es el segundo comercializador de petróleo. Él le compra petróleo a los productores y entonces lo coloca en el mercado occidental, porque eso es lo que yo le he explicado en más de una oportunidad. Hay dos carteles que manejan el negocio del petróleo. El cartel de los países productores, que es la OPEP, y el cartel de las empresas que manejan la comercialización de ese petróleo, porque si no es a través de ellos, el petróleo de los países de la OPEP no entra a las economías occidentales. Entonces es una especie de chantaje al cual han tenido que rendirse los países productores. Entonces tenemos dos carteles parados uno frente al otro. Por eso no podemos aceptar ese sofisma que se nos vende de que hay que quitar todo tipo de trabas y dejar que el mercado fluya libremente hacia la República Dominicana. ¿De qué libertad me están hablando? Allá afuera lo que hay es una concertación hecha por un cartel. Y ese cartel está reflejado aquí por una serie de instituciones que ahora vamos a ver en las informaciones de hoy cómo es que se está desenvolviendo eso, porque ya Ana Vega se ha referido a eso. Pero mientras tanto, aquí está esto para el expediente de la Shell. Vamos a ver. El abuso de los combustibles. Ana Vegas dice que distribuidoras racionan la entrega de gasolina y gasoil. Dice también los combustibles subirán entre 7 y 8 pesos el galón. La refinería racionaliza los despachos de gasolina, la Shell. Gasolina y el gas se agotan. Bueno, esa es la secuencia, ¿no? Comenzando por el jueves, donde ya en el día de ayer Ana Vegas está diciendo que abusando de que tienen acceso directo a la refinería, cosa que no tienen las estaciones independientes, las comercializadoras petroleras están haciendo
fluir el combustible hacia las estaciones suyas, pero no así a las independientes, que son las que están representadas en Anadega. Entonces eso es una situación que se está dando porque la Secretaría de Industria y Comercio no está haciendo su cometido. Está ahí sentada, como lo está el representante a cargo de las cuestiones de hidrocarburos, garantizándole sus intereses a las petroleras. Y no está haciendo cumplir ni siquiera la ley 112, ni tampoco el reglamento de la propia Secretaría de Industria y Comercio, que exige que se presente semanalmente una estructura de precios que tiene que arrancar con el precio FOB de los combustibles, y eso se oculta sistemáticamente, como se oculta también todos los precios concernientes a la paridad de importación del gas licuado de petróleo, porque ahí hay una serie de impuestos ocultos que van al bolsillo de las distribuidoras de gas licuado de petróleo, que la Secretaría de Industria y Comercio, cuando nosotros presentamos en la televisión el documento sacado al internet, se dio cuenta que ellos mismos estaban poniéndose en evidencia. Entonces, desde entonces han eliminado los datos del GLP de la información que sale en internet, y aquí no ha habido forma de que esa gente responda, pero desde luego hasta un día, porque yo les prometo que este que está aquí, mientras Dios nos dé vida, no le vamos a permitir a los funcionarios que están ahora mismo ahí en Industria y Comercio, haciendo lo que están haciendo, se salgan con la suya, dejando las cosas como están. Sobre todo después que me mandaron a 2 emisarios a mi casa, bajo el disfraz de amigos míos, a sacar mi información, porque supuestamente ellos estaban inquietos con ciertas informaciones que estaban saliendo en la prensa. Pero nosotros somos responsables, y lo que tenemos que decir lo decimos abiertamente, como lo estamos diciendo ahora. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, vamos a seguir nuestra agenda. La economía dominicana. El Banco Central no contempla intervenir ningún banco y autorizan la importación de 500.000 quintales de arroz. Bueno, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tiene fecha para ser conocido. La carta de intención. El FMI propicia alivio de la deuda. Bueno, fíjense esto, el Banco Central dice que no está interviniendo ningún banco, pero admite que está auditando todos los bancos, porque eso es parte del compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Y recuerden que una de las condiciones de ese acuerdo era aprobar una ley de riesgo bancario, en el cual o en la cual se estipula todas las medidas que debe tomar las autoridades para enfrentar cualquier situación de banco que esté fuera de lo normal, fuera de la conducta normal en un banco. Entonces, esa ley faltaba, no la conocemos, vamos a tratar de encontrar alguna copia por ahí para estudiarla y traerle nuestra opinión, pero de todas maneras, imaginamos que debe estar hecha de acuerdo con algunas normas internacionales, aunque eso no quiere decir que sea nada bueno, pero por lo menos debe estar llenando el cometido de evitar que se repitan los casos de la gente que se cree que los ahorros de los demás son suyos, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, pero están intervenidas en el sentido de que están auditándolos, ¿no? Contablemente intervenidos. Están contablemente intervenidos, y eso parece que ha creado una especie de inquietud. Han corrido rumores, hasta de corralito y todas esas cosas. De hecho, la prensa de hoy hace un claro mentiz, ¿verdad?, de esa versión, y dice que no hay tal situación de alarma, o sea que no hay motivo para esa alarma ni nada por el estilo. De manera que eso está dicho. Ahora, la importación de los 500.000 quintales de arroz, yo creo que hay que ponerle una medalla. Sí. Al que quemó las 100.000 tareas de arroz de San Francisco de Macorís. Señor secretario de ¿verdad? Agricultura. Y además habrá que averiguar de dónde van a sacar los dólares para la importación de las 500.000 quintales de arroz,
porque el arroz que se iba a cosechar, que se dijo que estaba en exceso y que estaba fuera de la programación. Y que estaba fuera de la programación y todo eso, se iban a comprar con pesos, pero todavía hay que comprarlo con los dólares que no aparecen por ninguna parte. Y ya ustedes entenderán por qué no hay dólares. Porque de las primeras cosas que se hizo con esa malvada ley monetaria y financiera, que le llaman código, fue poner al Estado a buscar en el mercado todas sus necesidades, absolutamente todo, incluyendo los salarios de los diplomáticos que están fuera. Y por eso no están cobrando. Entonces no hay dólares para nada porque hay que salir a buscarlo. La refinería ha tenido problemas para conseguir dólares. Y se dice que esa es una de las razones de los problemas de abasto de combustible que tenemos, se dice. Pero bueno, vaya por lo de los 500,000 quintales de arroz y después el acuerdo del Fondo Monetario no tiene fecha. Eso está ahí, pero no se sabe cuándo es que se va a conocer. Y ahora mismo el Fondo Monetario está haciendo gestiones con el Club de París. Y a mí me parece que eso está muy bien, Roger. ¿Sabes por qué? Porque se está... Si es que es cierto. Bueno, pero se está aplazando. Son pagos, dice 350 millones este año y 270 millones en el 2005. Bueno, lo que pasa es que todo ese pago de esa deuda le iba a caer al gobierno que sustituya al actual, ¿verdad? Entonces es muy cómodo para este gobierno hacer lo que ha estado haciendo, que es endeudándose a todo chimoche. Y diferir entonces. Para entonces, exacto, que el problema le va a caer al otro. Usted, el otro que va a tener que pagar, sabe Dios cuántos gobiernos van a tener que estar pagando las deudas que ha hecho este gobierno. Vamos a ver. El mercado cambiario, la venta del dólar está, ¡ting!, la campana, 50 por 1. Exacto. Ya llegó. El traspaso de Amet, vetan ley de Amet. El presidente no promulgará la ley de reforma policial. Bueno, fíjense que se ha enfatizado mucho lo de Amet, pero en realidad lo que se ha vetado es la ley de reforma policial, en la cual se introdujo el asunto de Amet. Pero yo imagino que tiene que haber hay muchos cambios también que se hicieron ahí en el Congreso, hechos por esa playa de talentos que están allí, ¿verdad? Sí, todo tienen capacidad y experiencia en esta materia, que han estado metiendo la mano, incluyendo la mano del señor Tirso Mejía Ricard, el presidente de CONARE, ¿no? Todo eso debe haber trasbocado. Se mete la mano y la cabeza en todas partes. Sí. Él es experto en todo, sabichoso de nada. Y también mete las patas. Las patas. Bueno, te despedimos del Tratado de Libre Comercio y la Economía de Servicios. Dice que termina hoy la primera ronda de conversaciones, desde luego, sobre el Tratado de Libre Hoy termina, Comercio. pero queremos leerles rápidamente todos estos titulares para que ustedes vean cómo se describe este proceso de esta semana que pasó. Y esas discusiones sin documento. Eso fue para comenzar. No había documento para seguir la negociación. La secretaria Sonia Guzmán niega que sea improvisada la negociación, si no hay documentos. ¿Cómo es posible que no improvisada? Sí. Bueno, Dominicana y Estados Unidos buscan culminar el Tratado de Libre Comercio en marzo. Bueno, eso es sencillamente, imagino yo, un fallo de redacción, porque la negociación tendrá que seguir, o sea que no se da, imagino yo, sino que tratarán de seguir negociando para ver si de aquí a marzo llegan alguna cosa, pero yo les he dicho que no va a haber absolutamente nada. Y recuerden lo que dice Stiglitz, dice para aquellos que están haciéndose un poco la idea quijotesca, ¿verdad?, de que a través de negociaciones bilaterales pueden alcanzar, participar en la prosperidad de los Estados Unidos. Dice él aquí que la liberalización que promueve el Fondo Monetario Internacional no promueve el crecimiento ni la estabilidad en los países en desarrollo. Nosotros decimos, no es que no la promueve, es que crea todo lo contrario. Entonces, la posición de Estados Unidos con respecto a estas negociaciones, firma con el Fondo y el Tratado de Libre Comercio, relanzará la economía local. Y esto de insertar
el Tratado de Libre Comercio como condicionante de la firma con el fondo. Bueno, esto es precisamente, nuevo. no es nuevo ahora, pero está dicho hoy. Y exactamente Sí. lo que dice el Stiglitz. Es que todo está armado y por eso nosotros decíamos, comentando la reunión de Monterrey, que las bases de esta negociación estaban supuestas a alcanzarse allá, lo que pasa es que allí no había manera de conciliar tantas diferencias tan profundas, ¿verdad? Y entonces, claro, no salió nada de allí y no hay ningún contexto claro para lo de acá, excepto las acciones que tomó hace ya tiempo el gobierno de Estados Unidos, que están determinando otras acciones que vamos a leer si el tiempo nos da. El país recibirá asistencia técnica para competir, después del palo dado. No, lo interesante es quién nos va a dar la asistencia. Bueno, Resulta que nosotros el vamos a mismo competir con las empresas de los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, y ellos nos van a dar asistencia técnica para que nosotros le ganemos la competencia. Y nosotros nos lo vamos a creer también, ¿verdad? Bueno, perdón. Oferta de Estados Unidos decepciona a productores. Piden que el país desmonte los aranceles del 85% de los rubros negociados. Ya hemos dicho que Estados Unidos puede desmontar todos los aranceles, pero ellos tienen un sistema de cuotas y el que no está ahí no entró. No importa que el arancel esté en cero. Sencillamente el producto suyo no entra si usted no está en el sistema de cuotas. Nosotros no tenemos eso, ¿eh? Nada más tenemos los aranceles. Si no vamos a tener sistema de cuotas, no bajemos los aranceles, es un asunto de inteligencia. Vamos a ver. Bueno. El gobierno de Estados Unidos considera que República Dominicana es buena para invertir. Bueno, se ve que les ha ido muy bien. Sobre todo pregúntenle a la AES y a la Coyentis, que ahora salió huyendo y le vendió ahora a ¿cuál es? La empresa, la intermediaria esa. La eliminación de subsidios del gobierno de Estados Unidos a sus productores agrícolas se discutirá en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Eso también lo dice Stiglitz, dice, Estados Unidos ya tiene una posición clara, no va a ir a ninguna discusión bilateral donde se ponga sobre el tapete la cuestión de los subsidios. Ellos no van a discutir eso, sino allá en la OMC. Y allá en la OMC están plantados en no ceder. La Unión Europea también tiene lo suyo, ¿eh? Vamos a ver. La posición de los industriales y agricultores. El piquete de productores contra el TLC con Estados Unidos. Y los productores arrecian su posición y presionan a los negociadores. Los empresarios están molestos por el papel pasivo en ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio. Y República Dominicana perderá 240 millones de dólares si firma el TLC. El grupo de personalidades montarán campaña para pedir postergación del Tratado de Libre Comercio. Y los productores reclamarán el derecho ante la cumbre del Tratado de Libre Comercio y harán demostración frente al Hotel Jaragua. Que la hicieron. Ya fue hecha. Productores de arroz piden incluir la rectificación técnica en el TLC, algo que se le quedó en otra. La rectificación técnica fue la gestión que se hizo cuando los dos delegados de la República Dominicana a Marrakech, que fue Sanben y este muchacho Camilo, fueron y dijeron, ¿dónde es que hay que firmar? Y firmaron sin hacer ningún tipo de protección a la empresa nacional. Bueno, pero para terminar, tenemos que dar como nota de contraste. Asociaciones empresariales apoyan negociaciones del TLC con Estados Unidos de América, pero resulta que esas son las de zona franca. Generalmente son todas en la zona norte y son las instituciones empresariales, sobre todo de Santiago, que están muy influidas de las operaciones de la zona franca. Entonces, la economía de servicio ha distorsionado la economía de la República Dominicana y de toda Latinoamérica. Y todavía nosotros no entendemos que esa economía ha sustituido como objetivo el beneficiar la condición de vida de los dominicanos por producir algo que beneficie la condición de vida de otros ciudadanos de otro país. ¿No lo entendemos? Pues nosotros se lo seguiremos repitiendo hasta que se entienda. Se acabó el tiempo por el día de hoy y de esta semana. Volveremos la semana próxima, si Dios así lo permite. Y bueno, un abrazo de despedida a nuestro amigo Rafael Flores Estrella, que se va el domingo para Cuba. Que venga con las bendiciones de Dios, sanado totalmente. Con su escudo, no sobre el escudo. Roger Oganto para servirle. Hasta luego.